Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud. Recuerden que nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica con este espacio, queremos que todos ustedes entiendan la importancia de la consulta médica desde la parte preventiva. Y eso es lo que nosotros hemos querido hacer durante todos estos años en Conexión Vital con todos los especialistas y universidades que nos apoyan en estos procesos. Contarles qué es lo que estamos viviendo a diario en nuestros hospitales, en nuestras clínicas. Evitar esos viacrucis tan difíciles que son los de la enfermedad. Y en esta época de Navidad, que quiero que todos ustedes entiendan que es una época como para reencontrar ese niño interior que necesitamos, el disfrute de la vida, la parte emocional, tenemos que volvernos a encontrar con esa parte linda de la Navidad, de los villancicos, de la novena. Hoy hablaba con un grupo de venezolanos y me decían, en Venezuela no se hacen novenas. No podemos perder esas tradiciones tan lindas, es una manera de encontrarnos con nuestra familia. Volvamos a ser niños, volvamos a encontrar esa paz y esa alegría interior, es época de volver a coger el teléfono y decirme perdona, jugamos, te amo, reencontrémonos. Antes teníamos que ir a Telecom a mandar un telegrama y nos cobraban hasta los puntos y comas. Ahora tenemos esto para volver a reencontrarnos con los seres queridos y llamar y jugar y perdonar. Eso es lo que necesitamos en esta época de Navidad. Pero también triste que en esta época de Navidad vivamos situaciones difíciles. Hoy vamos a tener un tema muy especial, pero antes quiero invitarlos a todas las personas que nos sigan en Facebook Live buscando Doctor Rojas en Facebook Live y en Medellín vamos a estar con el grupo de médicos que tienen el programa Doctor Rojas cerca a tu casa y 5, 6 y 7 de diciembre vamos a estar en la atención médica en Medellín y el teléfono es 312-899-1664. Ahí aparece en pantalla, estará la doctora Dafna Rodríguez y equipo de médicos atendiéndolos a ustedes en Medellín para poder que tengamos un contacto más directo. Muchas personas que por el tema de las carreteras no han podido llegar a Manizales y Pereira, ahí en Medellín en este teléfono 312-899-1664. Hoy, como todos los años, hemos tenido una compañera para este programa, una persona que nos ha ayudado muchísimo en la parte preventiva, es una cirujana plástica que se ha ganado el cariño de muchos colombianos por una labor linda que viene haciendo hace muchos años en los programas de cirugía de labio paladar hendido, programas que se han llevado sin costo a tantísimos niños. Es docente universitaria, es docente de posgrado en cirugía plástica y hoy estaremos con la doctora Colombia Quintero, que nos ha apoyado en todos estos procesos educativos, porque triste, muy triste que tengamos que hacer cada año, antes del alumbrado de Navidad, este programa, Los Quemados. Y ella nos acompaña hoy con una residente de cirugía plástica. Una de sus alumnos, como hace un año vino con su alumno de cirugía plástica, que era su hijo, cirujano plástico también. Y es angustiante tener que tocar este tema, pero infortunadamente nos toca mostrarlo y contarlo y es doloroso y vamos a mostrar muchas imágenes para que no vivamos esa situación. Afortunadamente cada vez son menos los quemados, pero definitivamente es responsabilidad de todos nosotros. Hoy he cambiado mi delantal de médico porque en Navidad esto es lo que me acompaña en consulta, porque amo la Navidad, porque me parece que es un tiempo lindísimo, y siempre con villancicos y demás que estaremos cantando todos estos días. Estamos en Facebook Live para que nos dejen todas estas inquietudes en vivo, en directo. Nos pueden llamar también a nuestras líneas telefónicas 018-127-222. Doctora Colombia Quintero, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital y bienvenida, y quiero que nos presente también a su alumna e invitada. Buenas tardes, nuevamente mi querido doctor Jorge Enrique. Es un gusto yo aceptarte esta invitación que la hago desde el fondo de mi alma. Hoy presento aquí a la doctora Primavera Quirot,
es residente de tercer año de la Universidad del Bosque de cirugía plástica y está precisamente haciendo entre nosotros una rotación que se llama, o sea, una pasantía para los niños quemados de acá de Manizales y de Caldas. Entonces, doctor Jorge Enrique, quiero presentarle la doctora. Doctora Primavera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitarla por esa labor tan linda. Y pues el tema de hoy es triste porque es lo que les toca vivir a ustedes en los quirófanos, de ver cuerpos destrozados por efecto de la pólvora, donde infortunadamente mucha gente dice, como son cirujanos plásticos, no, pues ellos nos van a solucionar el problema y entonces los cirujanos plásticos nos van a dejar como si nada. Ojalá. Y eso es un error que muchos tienen con el tema de la cirugía plástica, porque la fisiología no la podemos cambiar y quedan los queloides, quedan las retracciones, quedan cantidad de secuelas y obviamente ellos hacen un esfuerzo hasta el máximo, pero ojalá que no tuviéramos quemados en estas unidades de hospitales. Doctora Colombia, esa historia triste que ha vivido usted durante su vida como cirujana plástica, ¿cómo la podría resumir? Sí, es triste para nosotros todas las navidades, porque los papás como que no quisieran sus hijos, les permiten quemar pólvora. Y por ejemplo hoy ya van 3 pacientes que han llegado quemados por pólvora aquí a Manizales. Es muy, muy triste la situación porque los niños no saben, los niños creen que van y queman una papeleta, van y queman un tote y ellos piensan que eso es una dicha. Y en verdad puede ser una dicha momentánea, pero las secuelas, las que estamos viendo ahí en la pantalla, vemos que hay muchos niños que llegan con las manitos quemadas, con la cara quemada, y continúan las fábricas de pólvora haciéndolas y vendiéndoles a estos niños y a estos papás que en forma casi que irresponsable vemos cómo le dan a sus niños o cómo permiten o cómo los niños sin permiso se van donde el vecino, donde el primito, donde los tíos, que esos sí tienen pólvora y que eso sí la pueden quemar. Entonces sabemos de que la pólvora es de verdad algo que nos causa daño, algo que destruye el tejido, destruye la piel y más que destruir la piel física, destruye el alma, porque afecta la vida de este ser humano, de este niño que no tiene la culpa de lo que sucedió, pero que eso es lo que vemos en el hospital infantil. Entonces la doctora Primavera nos va a explicar un poquito acerca de la pólvora. Sí, también es muy importante mencionar que en esta temporada de fiestas que nos une a todos los familiares, a todos los amigos, sea tan triste que los niños sufran, particularmente los niños pequeños sufran de lo que es la pólvora, que es un explosivo fatal para el cuerpo humano, para cada integrante de la familia, porque no solamente afecta al individuo que utiliza la pólvora, sino a todo el núcleo familiar y a todo el entorno. La pólvora es un explosivo compuesto de muchísimos componentes como el carbón, como el nitrato de plata y otros tipos de componentes que juntos, bueno, se hicieron al principio para formar armas de fuego y como un propósito acústico en los juegos pirotécnicos. Forman parte de muchísimas formas que pueden ser en forma de cohetes, de muchos colores muy llamativos para los niños, y ese fue un problema importante hoy en día, y eso es lo que causa que esos niños sean tan llamativos para cada uno de los niños y las consecuencias desastrosas que causa hoy en día. Nosotros traímos unas fotos en donde vamos a mostrar y a concientizar, sobre todo concientizar a los familiares y a todo el entorno, porque no tan solo es el familiar, porque como explicaba la doctora Colombia, muchas veces los niños pueden escaparse, voy donde un vecino, voy donde una tía, y van y compran o adquieren este tipo de material para jugar, pero las personas que lo ven, las personas que están pendientes, que ven ese tipo de cosas, tienen que hacer un alto porque la situación hoy en día ya es bastante grave. Ok, vamos a ir entonces a este corte de comerciales porque pues vamos a entrar en materia y a ver lo triste, la triste realidad de todo lo que acaba de explicar la doctora Primavera y la doctora Colombia.
Es la lesión tan grave que se presenta y las secuelas que muchas veces son irreparables y que se podrían evitar. Y es triste que hoy, 4 de diciembre, venga la doctora Colombia y me dice, vengo de la unidad de quemados del hospital infantil con mi grupo de residentes y ya hay 3 o 4 niños quemados. No sabemos qué está pasando en los pueblos, no sabemos qué está pasando en hospitales con adultos y realmente cada año estamos en este mismo tema que ojalá algún día no tuviéramos que tocar. Ya regresamos. Como se enseña en televisión, una imagen vale más que 1000 palabras. Y a veces tenemos que ver todas esas imágenes. Y ojalá uno las pudiera ver cuando ellas se están haciendo, debridando todas esas quemaduras, esa explosión de la piel, toda esa pólvora pegada ahí, los tejidos destrozados. Porque eso es lo que nosotros vivimos, que ustedes no ven. Ustedes van a la visita al hospital y ven una persona ahí como vieron ahora, vendajes y demás. Pero vamos a mostrar unas tristes realidades que ojalá les sirvan a muchos de ustedes para que ese dinero pues lo inviertan en otras cosas y disfruten de la pólvora que organizan sus gobiernos y demás y las luces, pero que no utilicen pólvora el día del alumbrado. Vamos a ver estas imágenes. Doctora Primavera. Simplemente diciendo que es un peligro, que es muy bonito, pues las luces son muy bonitas, la manera en que los niños ven las luces se entusiasman y creen que eso es algo que aporta a la Navidad y sin embargo no aporta a la Navidad, todo lo contrario. Cada año se reportan miles y miles de casos a nivel mundial, no tan solo aquí en Caldas o a nivel del mundo, afecta eso, lo que es la pólvora, a lo que es la Navidad y todo. Doctora, yo quisiera que explicara esa mano, la piel y por qué ese niño está entubado. Y por qué esa quemadura así de colores, qué fue lo que pasó, qué es eso que usted decía de la pólvora. Dependiendo del grado de profundidad de la quemadura, hay niños que pueden no estar muy en contacto con la pólvora y pueden llegar a tener una quemadura que no sea tan difícil de tratar como son las quemaduras de tercer grado o de segundo grado profundo. Esas imágenes que ustedes ven ahí son imágenes que muestran los diferentes grados de profundidad que tiene una quemadura, que puede ir desde una quemadura que por sí sola puede epitelizar sola hasta una quemadura que requiere unidad de cuidados intensivos, como vemos en la foto del niño que se encuentra intubado. Todo va a depender del grado de profundidad de la quemadura, de las consecuencias de la quemadura y de la gravedad y de la superficie corporal que se encuentra quemada. Y entonces, ¿cómo se clasifica esa quemadura? Se clasifican de primero, segundo y tercer grado, dependiendo pues, de la superficie que se encuentra comprometida y dependiendo de la profundidad que se encuentra comprometida. Las capas de la piel vienen desde la epidermis y luego viene pues, un tejido que divide la epidermis de la dermis y luego viene lo que es los componentes de la dermis, que es dermis reticular y dermis papilar y dermis reticular, y dependiendo de la profundidad que abarque la quemadura, entonces ahí podemos decir si es de primer grado, segundo grado, tercer grado, siendo obviamente la de tercer grado la que tiene las peores consecuencias en los niños. Las consecuencias por causa de la pólvora pueden ser ambientales, físicas, sociales, legales, un montón de consecuencias devastadoras produce este tipo de componente, y más en niños que no tienen un control adecuado. Ambiental, la contaminación y los incendios que pueden ser devastadores porque muchas veces los niños, para que los padres no logren ver que están jugando con pólvora, pues lo hacen en espacios cerrados, en la habitación, cerca de sábanas, cerca de lugares que le puede dar, que pueden ocurrir incendios devastadores. Y todo lo demás, pues tanto las consecuencias, la cicatrización, la mala cicatrización que van a tener los niños, las retracciones cicatrizales y todo eso. Y en ese caso, cuando está ese incendio, la quemadura también puede ser a nivel de vías respiratorias. Claro que sí. Puede inhalar humo y quemarse todas las vías respiratorias. Si vemos acá esta imagen... Esas son consecuencias físicas que pueden tener los niños, intoxicaciones, amputaciones, es muy grave, y también para uno como médico tener que amputar un segmento del cuerpo de un niño que no sabía que al jugar con eso de varios colores
le iba a causar esas consecuencias. Esa cara de ese niño que acabamos de ver, ¿qué hacen ustedes ahí? Nosotros lo primero que tenemos que es salvarle la vida al paciente. La parte estética pasa a un segundo plano primeramente. Cuando nosotros ya logremos salvarle la vida al paciente, entonces nosotros vamos con la parte de la cicatriz, de cómo va a quedar el aspecto estético del paciente. Hay muchas formas de tratar al paciente y lo importante primero es salvarle la vida. Y la piel está quemada, está vuelta a nada. ¿Qué hacen ustedes en esa piel? Dependiendo del grado de dependiendo del grado de profundidad de la quemadura, pues muchas veces cuando son de un grado superficial pueden epitelizar sola. Cuando ya pasan a un grado más profundo, nosotros necesitamos los cirujanos plásticos y yo como residente de la doctora Colombia tomamos varias medidas como son los injertos de piel, tomar pielcita sana de otro segmento del cuerpo para injertarlo en esa zona que necesita protección y piel, porque ya perdió la piel. Bueno, el diagnóstico es clínico. Y si me regresa esa imagen, Lina, por favor, de la cara del niño, uno podría decir que en la misma quemadura pueden existir las 3 etapas de esa clasificación que haces. Es un reto, no todos los médicos, no todos los cirujanos plásticos se dedican a tratar quemaduras. Es un reto para todo cirujano plástico saber identificar y tratar la quemadura de piel, porque como tú dices, en una sola quemadura se pueden presentar varios tipos de clasificación de la quemadura de primero, de segundo, de tercer grado. Bueno, sigamos la otra diapositiva, Lina, porque queremos ir mostrando todo lo que se está viendo a diario en nuestros hospitales y que ustedes sepan finalmente pues qué hacen ellos desde la cirugía plástica, pero que ustedes se concienticen hasta dónde está la gravedad de un proceso de estos. Ella nos explicaba ahora, sí, la medioambiental, hubo el incendio y tal, entonces hasta quemadura respiratoria y demás. Pero veíamos un niño con una velita, pero hay otros que tienen tacos de pólvora y demás, todas estas lesiones. Y sobre todo mencionar que cuando uno tiene una quemadura que simplemente compromete la piel, la mortalidad es mínima en cuanto a si nosotros hablamos de que se comprometió la vía aérea. Puede ir hasta un 85% en mortalidad. Puede aumentar bastante cuando se compromete la vía aérea. Ahí hay una amputación, ¿no? Doctora, ¿les llega a pacientes que por una explosión de pólvora se arriman y explota algo? Sí, precisamente quería enfatizar en que las quemaduras por pólvora son prácticamente quemaduras graves siempre. Son estos niños que tenemos siempre que hospitalizar, son niños que presentan quemaduras de tercer grado, o sea que comprometieron, como explicó la doctora Primavera, comprometen no solamente ese pedacito de pielcita del tamanito de esta persona, sino que comprometen muchas veces el tejido celular subcutáneo, los músculos, los ligamentos y los huesitos, entonces por eso muchas veces hay que amputar. ¿Y quién creyera que una chispita, que las llaman, que son tan inocuas, una chispita, un niño la empieza a prender y de repente nos llega al hospital infantil con un ojito perforado? Y ese ojito perforado obviamente nos causa una enfermedad tal que daña el otro ojito. Ese niño quedó ciego por una simple chispita. Entonces, por favor, papás, desde este momento voy a empezar a insistirles, por favor, piensen en sus hijos, quiéranlos. Si ustedes los quieren, ustedes no van a permitir de que su hijito el día de mañana tenga una secuela grave. ¿Y qué es secuela grave? Es una amputación, son unas cicatrices en la cara, que por mucho que les hagamos los cirujanos plásticos, no somos capaces de aliviar ese mal tan grande de la superficie de la piel y de su profundidad del alma. Doctora Colombia, es que, pues sí, la chispita mariposa, eso pues aparentemente no es nada, pero ustedes saben qué ropa tenía puesta el niño cuando quemó la chispita mariposa. A la doctora Colombia le tocó tratar a una tía mía que el proceso de la quemadura de ella no fue por lo que estaba utilizando, era la ropa que tenía puesta. Lo fácil que esa chispita me puede quemar un material de licra y eso se pega de la piel y el daño es terrible. Entonces no es que eso no explota,
No, es que son muchos los factores, como lo estaba clasificando la doctora Primavera, que hay que tener en cuenta. Y el más grande, ese gran problema social y familiar. Ya regresamos. Bueno, y ahora la pregunta es, y entonces, ¿cómo puede uno clasificar cómo es la gravedad de la quemadura cuando por esa velita, porque es la misma vela, si ustedes no tienen cuidado cuando el niño se arrima y prende fuego, o a través de una chispita, ¿cómo puede, a qué gravedad puede llegar ese tipo de lesión en la piel o de quemadura? ¿Cómo se clasifica cuando esa ropa hace esos estragos en la piel? La gravedad puede ir hasta la muerte del paciente. O sea, cuando un paciente se encuentra en contacto continuo con un medio que le está produciendo calor y ese calor se traduce en una quemadura, los efectos de esa quemadura pueden ser devastadores y pueden ir hasta la muerte del paciente, desde estar en UCI, desde dejar secuelas como ya vimos de amputación. Ahí vemos el niño, cómo vemos al niño que muy probablemente va a tener un problema. Nosotros tenemos actualmente un niño con una quemadura a nivel del cuero cabelludo de espesor total, que eso le va a traer secuelas para él y para su vida siempre. Los padres muchas veces no están conscientes, muchos niños llegan con quemaduras por muchas cosas, no necesariamente por pólvora, y no están conscientes del daño que el paciente puede llegar a tener y lo que puede sufrir el paciente a medida que va creciendo y a medida que va a la escuela y a medida que tiene contacto con sus amiguitos. Es demasiado importante hacerle conciencia a la sociedad y a los padres que el daño de una chispita tan bonita como esa puede llegar hasta la muerte del paciente. Bueno, yo creo que otro de los temas que nos toca tocar hoy acá es los primeros auxilios. Le eché crema dental, le eché café, le puse una telaraña. Y le digo porque la gente llega con eso. Doctora, cuéntenos esa experiencia, porque yo creo que usted queda aterrorizada cuando la llaman, urgencia, urgencia, y va y mira a un paciente. ¿Cómo es ese manejo? ¿Cómo se debería hacer? ¿Y qué errores están cometiendo? Sí, cuando se presenta un pacientico con una quemadura de estas, allí mismo lo estamos diciendo. Primero que todo, apagar la ropa. ¿Por qué? Porque a veces hay ropa que es licra o hay una ropa que son organzas y hay una ropa que con el calor se le pega al cuerpo y es mucho más difícil después quitarle esa ropa al paciente. ¿Y cómo se apaga esa ropa? Entonces muchas veces esa ropa, hay ropas que no se apagan con agua, sino muchas veces golpeando al paciente o poniéndole inclusive un poquito de arena, y eso hace, lo tiramos al suelo y le ponemos arena, y eso hace que esas telas que son tan, que inflaman tanto con el fuego, entonces con eso la apagamos. ¿Y eso de taparlo con otra cobija y eso sirve? Sí, sí sirve perfectamente, porque con eso vamos a sofocar ese fuego que está en el pacientico y que está pegado de las ropas que son inflamables. Volvamos a la imagen, Lina, para seguir explicando esos cuadros que estaban ahí. Eso. Entonces, a veces el agua no la podemos utilizar, pero para apagar en sí, el fuego sí la utilizamos. Vamos a tratar siempre de cubrir con apósitos o con una manta limpia al paciente, mientras que lo trasladamos al primer lugar de atención que podamos. ¿Por qué? Porque estos pacienticos no es justo que las papás y las mamás en las casas les ponen miles de cosas. Les ponen, como dice el doctor Rojas aquí, de que les han puesto estas cremas, el café, este aceite, miel, y muchas de estas cosas que van a hacer van a sobreinfectar la herida. Entonces, ¿qué no hacer en caso de presentarse esta quemadura? No usar estas cosas, porque con esto lo que vamos es a favorecer una sobreinfección. En cuanto al manejo, doctora, bien puedes empezar a hablar acerca Para del complementar manejo. un poquito lo que decía la doctora, es muy difícil decirle a la abuelita que ya está acostumbrada a ponerle café y ponerle pasta dental y ponerle pasta de tomate de cocinar. Es muy difícil hacer entender a la abuelita que eso no se puede, que eso ya está visto que no aporta nada. Va a ser muy difícil, pero dentro de lo posible no ponerle nada
al paciente, aumenta el riesgo de infección, como lo explicaba la doctora. Lo ideal, y en la presentación teníamos, apagar la llama, o sea, apagar la ropa ¿con qué? Con lo que haya en el momento. Si hay agua, agua, si hay arena, arena. Lo importante es no dejar al niño en llamas. El manejo ya una vez llega donde nosotros tenemos que clasificar la superficie corporal que tiene el paciente comprometida. Sí, pero antes de que llegue donde ustedes, entonces, listo, le apagaron el fuego. El niño empieza a deshidratarse. La doctora Colombia me decía que trajeron un paciente hoy de Anserma, otro de Aguadas. Aguadas Y bueno, una otro niña de acá. Muchos se los traen en sus carros, por miedo a denunciar, por el tema de lo que pasa legalmente con este tipo de quemaduras. La parte de hidratación, la parte de aplicar cosas que la gente utiliza, cómo hacer ese proceso mientras se traslada a sus quirófanos y a sus clínicas. Es una muy buena pregunta, pero es muy difícil a veces de uno explicar porque las quemaduras son todas diferentes. Un niño puede, lo importante es mantenerlo hidratado, mantener al niño hidratado. Cualquier cosa con lo que lo vamos a cubrir que sea limpio, no tomar cualquier cosa que esté en el suelo, cualquier cosa que esté infectado, la manta del perro, no. Tomar algo limpio y trasladarlo inmediatamente al centro de atención primaria. Es muy difícil decirle al familiar, pues, trata de buscar suero fisiológico, pues lo ideal es mantener al niño en un lugar sano, salvo, y asegurarse de que llegue lo más pronto posible a una unidad de cuidado. No untar nada. Sí, es cierto, no untar nada, pero sí hay que calmar el dolor, ¿cierto? Mientras que lo traen desde tan lejos, desde Anserma, desde Aguadas, desde tan lejos, entonces hay que calmar al dolor. Y otra cosa es que muchas veces los niños tienen otras lesiones. Entonces el niño puede que no se esté quejando en sí de la quemadura, pero sí de otras lesiones que puede traer. Entonces tenemos que darles un analgésico, preguntarle a la mamá si tiene, es suficiente, si tiene acetaminofén, tan sencillo, pero que en todas las casas hay. Que también al niño se le calme con palabras, ¿cierto? Pero de todas maneras hay que dar un poquito de analgésico, porque cuando se pierde la piel, sobre todo mientras más superficial es, más doloroso es el cuadro que tiene el paciente. Siente más dolor porque las terminaciones nerviosas causan mucho dolor cuando están tan expuestas. Entonces, cuando la quemadura no duele, entonces sabemos de que es más profunda. Cuando esa quemadura no duele, es más profunda, es porque cogió muchos tejidos y los destruyó, porque destruyó, por ejemplo, los anexos cutáneos, todo el tejido profundo de la piel, y llegan muchas veces hasta el hueso, ya sin dolor el paciente. Ese es un dato bien importante porque ustedes dirán, no, entonces no fue tan grave, es que no le duele. No, antes fue que le quemó todo. Exacto. Lo que conecta de acá hasta acá, y entonces claro, no me llega el estímulo de dolor, pero fue que el daño, el destrozo fue total. Vamos a ir a este corte de comerciales para que veamos un poco este manejo que ya hay que hacer al paciente intrahospitalariamente. Ya volvemos. Ahora la pregunta de ustedes es, ¿por qué a ese niño le tuvieron que amputar el brazo? ¿Por qué al otro le faltaban deditos? ¿Por qué la gente queda con una retracción y pierde la oreja y lo que ella decía, que el pedazo de cuero cabelludo y demás? ¿Qué es lo que pasa ahí, doctora Primavera? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer y tratar de rescatar? Nosotros siempre tratamos de preservar todo, tratamos de salvar la vida del paciente y de preservar todo, pero hay veces que no se puede. Hay veces que las secuelas, el daño profundo a nivel de los tejidos, el daño severo de toda la circunferencia de la extremidad o de la parte que se está tratando es tan severo que no se puede hacer más nada que llegar a realizar una amputación, que es lo más grave de todo, y es lo que quiero que muestren a la sociedad y muestren a todas las personas y que tienen hijos y que se den cuenta de lo que puede llegar a ser el juego con pólvora. Simplemente no hay nada que hacer con el daño tan severo que tuvieron los tejidos y recurrimos a amputar. Ahí está un paciente, pues, en un proceso. Vamos Paciente que, pasando, pues ahí nosotros podemos ver
¿Cómo un niño puede hoy estar con usted un 24 de diciembre, cenando con usted muy Cierto. bien, diciéndole papi, mira, o tío, o amigo, mira qué luz más bonita, y puede terminar exactamente como la foto anterior? En un segundo puede terminar como la foto anterior, simplemente por... Hay algo muy bonito que yo leí que decía que hay que preservar la vida ante todo, que un segundito de una luz no puede acabar la vida para siempre, porque una secuela de una quemadura, una retracción, una amputación, afecta mucho la vida de un niño, el crecimiento y tanto el círculo familiar. Doctora Colombia, llegó el paciente quemado. Ustedes hacen la evaluación clínica, entonces definen si es primero, segundo, tercer grado. ¿Y qué es eso de debridar? Porque ahorita veíamos esa mano con todo ese tejido negro. Las bombas que hacen, muchas personas tienen esas bombitas y lo primero que hacen es explotar estas bombas. ¿Qué es realmente lo que se hace en estos casos? ¿Y qué hacen ustedes? En cuanto a la clasificación clínica del paciente, cuando llega, entonces nosotros tenemos que saber si ese paciente llega con una quemadura, si es por pólvora generalmente, llega en segundo o tercer grado. Si es en segundo grado, pues tiene sus ampollas, y que esas son muchas veces que las estallan en la casa y esas ampollas se van a sobreinfectar. Esas ampollas están diciendo de que es una quemadura de segundo grado. Pero cuando ya ni ampolla traen, sino que traen un tejido negruzco, que es un tejido como compacto, es como una lámina, es como una costra, entonces eso quiere decir que ya se profundizó la herida. Y si tiene una quemadura más profunda, entonces obviamente más serias van a ser las complicaciones que el paciente va a presentar, porque va a presentar pérdida de todos estos tejidos y muchas más severas van a ser las secuelas que nos va a dejar esta quemadura. Entonces, si por ejemplo a nivel de la mano hacemos un debridamiento, que es quitarle el tejido que está negro, ese tejido que se llama tejido necrótico porque está muerto, entonces ese tejido se va a retirar y el paciente no va a quedar ni con sensibilidad ni con movimientos, y algunas veces nos puede quedar una mano como esta, pero esta mano ya fue casi que recuperada con un injerto de piel, pero es muy triste porque este injerto muchas veces no va a permitir que se mueva adecuadamente esta mano, o sea, de que va a perder de todas maneras la función. Entonces, si nosotros pensamos en las secuelas que se pueden presentar, pueden llegar muchas veces no solamente a amputaciones parciales de las extremidades, sino una amputación total o inclusive hasta la muerte del paciente. Porque estos son niños que muchas veces llegan a las unidades de cuidado intensivo y hay que hacerles allá unos tratamientos para todos los sistemas del cuerpo que están afectados, porque se pueden afectar los pulmones, el corazón, los riñones, hacer una falla renal aguda, inclusive el paciente morir. Pero si algunas veces en la unidad de cuidado intensivo le luchan y no se muere el pacientico, entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar cómo va a ser esa cobertura de la piel. Recordemos de que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, y entonces si no se tiene la piel, entonces se pierde esa barrera donde va a permitir de que se sobreinfecte, de que el paciente se desnutra y que terminen muchas veces en manitos como esta. Miren que esta manito se está examinando, pero es una manito ya disfuncional. ¿Ustedes piensan que esta manito de esta persona va a servir para algo el día de mañana? Sabiendo de que muchas veces si se pierde el pulgar, se pierde el 50% de la funcionalidad de esta mano. Entonces, si se pierde el pulgar y el índice, se pierde el 70%. Entonces, papás, por favor, vean la gravedad en que exponemos que estos niños corran riesgos con estas pólvoras. Por favor, eso en cuanto a la mano nomás, pero en cuanto a la cara, a veces quedan unas retracciones severas, se pega muchas veces el mentón de aquí del tórax y hacen unas deformidades grandísimas. Con esas deformidades, imposible que el niño vaya bien a la escuela. Les empiezan a hacer, como decimos ahora, el bullying, se burlan de ellos y es prácticamente, estos niñitos no pueden tener una vida adecuada. Estos niños muchas veces pierden parte de la mejilla, el ojo, la nariz
por un tote, por una papeleta. Por favor, papás, pensemos eso. El tiempo en que el niño está en cuidado intensivo, el niño no sabe por qué lo chuzan, por qué le ponen inyecciones, por qué no le dejan que la mamá esté con él las 24 horas del día, por qué lo tienen que llevar a una sala de cirugía y quitarle una porción de piel sana para poder cubrir la otra piel. Los niños no entienden eso, y a pesar de que les pongamos psicólogo que se encuentra en la clínica de quemados del Hospital Infantil, que funciona desde 1984, desde ese momento funciona, y desde ese momento tenemos el equipo completo, multidisciplinario, para el tratamiento de los niños. Pero por favor, papás, a veces nosotros, a pesar de que estamos todos con nuestro profesionalismo, no somos capaces de sacar el niño adelante en forma total o muchas veces parcial, y tenemos que hacer amputaciones. Habla como una mamá cirujana plástica con ese sentimiento y dolor de mujer, de tener que atender y atender hijos quemados, que en muchas ocasiones le ha tocado atenderlos con su hijo, que también es cirujano plástico, pero esa sensibilidad de la doctora Colombia y esas palabras realmente que sea una reflexión para que tengamos cuidado con la pólvora en esta época. Ya regresamos. Las dificultades que nosotros nos encontramos como médicos, y en el caso de ellas como cirujanas plásticas, es que la gente dice, no, como yo ya voy donde la cirujana plástica, pues que me deje otra vez nuevo, que me deje como estaba, porque ella es la cirujana plástica. Doctora Primavera, el pronóstico de estas quemaduras por pólvora, ¿cuál puede ser? Y por qué muchas veces el paciente no puede volver a quedar como estaba antes. Mira, es muy bueno que tú toques eso, porque como nosotros nos estamos relacionando con niños y los niños no entienden la magnitud del problema, ellos muchas veces cuando uno llega a verlos por primera vez le dicen a uno, usted es la cirujana plástica, usted es que me va a curar. Y uno ve la gravedad de las secuelas de la quemadura, que fue una quemadura muy profunda, con cicatrices hipertróficas, con retracciones cicatrizales, con secuelas muy severas, que uno no encuentra como en ese momento las palabras ideales para cómo explicarle, que uno trata de decirle que uno va a hacer todo lo posible y con el corazón va a tratar de trabajar, y como uno siempre escoge la profesión porque es lo que uno ama, tratar de dar lo mejor que uno puede hacer, pero es muy duro cuando tienen esas expectativas tan altas luego de una quemadura profunda. El pronóstico, dependiendo de lo que ya hemos hablado en la noche de hoy, de la profundidad. Muchas veces tenemos que recurrir a injertos de piel, a colgajos para tratar de resolver lo que son las retracciones, como esa la que mencionó la doctora Colombia, muchas veces las que se dan en la cara y en el cuello, que muchas veces hay áreas especiales, como lo que son los pliegues de flexión, la cara, los genitales, que son ese tipo de lugares en el cuerpo a que uno le tiene que dar un cuidado especial por los defectos funcionales que pueden ocurrir cuando hay quemaduras en estas áreas. Uno recurre a lo que nos enseña nuestra profesión, a lo que son los injertos de piel, a lo que son los colgajos para tratar de resolver todo eso, pero igual las secuelas siempre van a estar. Un paciente que se quemó hoy y tuvo unas secuelas muy graves no vuelve a ser el mismo. Otra cosa, las secuelas emocionales de un niño, de lo que hablaba, son terribles. Un niño entra en depresión cuando está en temporada escolar, cuando se enfrenta hacia la sociedad, te puede pasar un evento de esto. Independientemente de que el cirujano plástico trate de hacer lo humanamente posible por llevar al niño otra vez a que pueda llevar una vida normal, muchas veces se imposibilita porque el daño de los tejidos fue muy severo. Y eso quiero que quede claro, porque muchas veces, como dices, llegan con unas expectativas muy altas que uno no sabe en el momento. Uno dice, Dios mío, ponga sus manos aquí, porque muchas veces quieren volver a ser iguales y no lo van a hacer. Y entonces pregunta Amir Mutasen Kliairfat, ¿qué puede hacer para una cicatriz atrófica? Porque acabas de decir la secuela. Entonces Amir tiene la cicatriz atrófica, el otro hipertrófica, la otra la retracción que tú decías, doctora Colombia. ¿Qué se hace ya después del campo de la cirugía plástica con esas secuelas?
Bueno, para el tratamiento de las secuelas, que es lo que nosotros siempre pensamos, cuando recibimos un quemado, nosotros pensamos, en este momento el pacientico está así, pero nosotros tenemos que prevenir qué secuelas van a quedar. Y son cicatrices, ¿cierto? Una cicatriz así de sencilla, de un sitio donde se pudo sacar un injerto, pero mire que quedó cicatriz. Ahí eso, es otra cosa que bueno que dijo eso, porque entonces me sacan el injerto, pero también sí, no quiero que me quede cicatriz, es una cirugía. Y los pacientes dicen, pero ¿por qué me van a sacar de mi piel sana, de mi piel buena? Doctora, ¿por qué me tiene que sacar piel de aquí? Pero es que yo tengo que sacarte piel. No, mi mamá que me dé. No, esto no es, esto es del mismo cuerpo de la persona. Pero bueno, ya tenemos las secuelas, ya tenemos las secuelas graves, que son las amputaciones. Pues bueno, de eso no vamos a hablar de las cicatrices y de las retracciones. A veces se presentan unas cicatrices como esta, que es un queloide. ¿Por qué? Porque muchas veces es una quemadura de un tote que explotó, de una papeleta o de un churrillo de esos de antes, y entonces se perdió esta piel. ¿Qué pasa entonces en este momento? En este momento estamos haciendo unos trabajos de investigación y unos trabajos hermosísimos para el tratamiento de las secuelas de las quemaduras, ya sea con las cicatrices hipertróficas, que son esas gruesas como esa que acabamos de ver, el queloide, o para las cicatrices también atróficas, que algunas veces quedan en la profundidad del injerto. Entonces estamos haciendo algo que se llama la lipotransferencia, o sea, que en el mismo paciente estamos sacando grasita de unos sitios y la estamos inyectando en estas zonas, no buscando un volumen, buscando de que sea grande, no, sino buscándole las propiedades que tiene esta grasa de este paciente en ese sitio donde existe la cicatriz, para mejorar la cicatriz. Y en verdad sí estamos obteniendo algo muy, muy importante aquí en el Hospital Infantil haciendo estos tratamientos. ¿Y la ley qué dice esto de las quemaduras? Bueno, la ley, papás, por favor, ustedes si no entienden por las buenas, pues por las malas tenemos que entender por el bien de los niños. La ley 670 del 2001 dice de que hay que garantizar al niño sus derechos fundamentales. ¿Y cuál es el derecho fundamental del niño? Su salud, ¿cierto? Su salud, su derecho al bienestar, la integridad física, la recreación, pero una recreación sana, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saber que estos niños que se queman perdieron esos derechos. ¿Por qué? Por el solo hecho de que gozaran un momentico con pólvora. Papás, por favor. Tenemos también que pensar algo que para mí en este momento es muy triste. Los papás saben de que si tienen un niño en el hospital, lo llevan, entonces los van a coger presos, los llevan al calabozo, nos ponen a nosotros mismos en bienestar familiar, en grupo, hacemos un grupo para educar a estas personas. Pero papás, por favor, si el niño se les quema, llévenlo ahí mismo, porque lo que pasa es que los esconden por temor a que los lleven al calabozo. Papás, por favor, no hagan eso. Cierto. Doctora Colombia, con esa sensibilidad humana de mamá y de cirujana que siempre ha tenido, gracias por estar con nosotros en este espacio. A la doctora Primavera Quiroz, que de República Dominicana está rotando por Colombia en esta especialidad de cirugía plástica, les auguramos muchos éxitos en su profesión, y a todos ustedes, ojalá pongan en práctica todos estos consejos. Felicidades.